Comencemos, muchachos, y así se va sumando gente en el camino, ya no hay que admitir, así que se va a ir sumando, se va a ir sumando gente espontáneamente. Muy bien, bienvenidos a un nuevo conversatorio de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, de la carrera de Tecnología Médica. Este ya es el 9º conversatorio en salud. Se van alternando entre conversatorios de ambas de nuestras especialidades, oftalmología y bioanálisis clínico. Esta semana nos toca comenzar por la especialidad de bioanálisis y el profesor Arturo Livicán tiene un invitado muy connotado y queremos agradecerle desde ya su participación y su voluntad de poder participar en este conversatorio. Arturo, te dejo para que presente a tu invitado. Gracias, Claudio. Tengo que presentar al doctor Rafael Medina. Tengo un escrito aquí porque son hartas cosas las que tengo que decir de él, pero voy a hacerlo cortito para no ocupar mucho tiempo. Él es biólogo, es doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Nuevo México de Estados Unidos. Hizo su postdoctorado en el Departamento de Microbiología de Icahn School of Medicine, Mount Sinai de Nueva York, en Estados Unidos. De esta institución también es actualmente profesor asistente adjunto. Él es profesor asociado del Centro de Investigaciones Médicas de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde dirige el Laboratorio de Virología Molecular. En este laboratorio desarrolla su investigación que tiene como objetivo entender las fases moleculares de la patogénesis producida por agentes zoonóticos y patógenos infecciosos emergentes. Específicamente en su laboratorio se desarrolla un programa de investigación translacional para investigar los factores moleculares que contribuyen a la gravedad de la enfermedad producida por el virus de la influenza humana. El doctor Medina lidera la investigación nacional en relación al virus de la influenza, trabaja en la obtención de una vacuna universal para la influenza en colaboración con Florian Kramer, Adolfo García Sastre, Peter Palese de Estados Unidos, que son quienes lideran la investigación en este campo. Actualmente es investigador principal en proyectos Fondesit, INACH, Redes. Es co-investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y es co-investigador en proyectos financiados por agencias internacionales como el NIH, destinados a realizar vigilancia continua de la influenza en las Américas y la integración de estudios ómicos mediante Machine Learning para el estudio de la relación influenza-huésped humano. Tengo que señalar también que, como otros investigadores, ha reconvertido su investigación hacia el COVID-19 y recientemente ha publicado en la revista Gastroenterology una investigación sobre los factores clínicos relacionados con esta enfermedad en una cohorte chilena, la cual es la cohorte más grande que se ha reportado en Latinoamérica. Bueno, este es un resumen súper corto del currículum del doctor Medina, al que debo agregar también que es una persona que tiene una gran calidad humana y además accedió a estar con nosotros hoy, pese a que tiene una agenda muy ocupada, lo cual le agradezco mucho en nombre de la carrera de Tecnología Médica de la PUCB. Y no le ocupo más tiempo porque queremos escuchar la interesante presentación que tiene para nosotros hoy. Rafael. Ya, estoy activando la... ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, Arturo, demasiado generosa tu presentación, muchas gracias. Y voy a hacer un pequeño disclosure inmediatamente, porque la mitad de las slides van con el apellido Livicán como autor, que de hecho es hermano de Arturo, y es meramente una coincidencia, pero la verdad es que la mayoría de los datos que voy a presentar en este caso, también en este caso Jorge, que trabaja conmigo, está haciendo un proyecto de influenza, pero hemos estado trabajando arduamente todo el grupo desde el 3 de marzo y quizás antes, ahí les voy a mostrar un poquito el timeline en coronavirus. Así que encantado de presentar hoy datos y cosas que hemos hecho y que la verdad creo que esperamos ser un aporte a nivel local y ojalá también internacional con algunas de las cosas que estamos haciendo. Así que Arturo me pidió específicamente que si podía
conversar un poquito sobre el tema de diagnóstico, cosas que hemos hecho como para entender quizás de un aspecto más clínico también esta enfermedad y cómo se desarrolla. Sí, por eso les voy a presentar específicamente estudios que hemos empezado a hacer desde el comienzo del brote acá en Chile, para exactamente hacer eso, entender la enfermedad, entender cuánto tiempo se puede detectar en distintas muestras de pacientes infectados, y con eso también que nos ayude a nosotros a la otra parte, que un poquito lo decía Arturo, que es la parte translacional, que a nosotros nos interesa entender al virus y también a cómo respondemos las personas contra este y otros virus. Así que, tal como él dijo, yo participo hace un par de años ya de este consorcio internacional que se llama Fluomics, Flu por influenza, pero en realidad el foco principal es usar técnicas ómicas para entender enfermedades infecciosas de distintos ámbitos, y he tenido la fortuna de interactuar con múltiples instituciones e investigadores, todos de fuera en este caso. Nosotros somos los únicos acá internacionales, pero que nos ha dado la oportunidad de usar herramientas que bajo otras circunstancias no hubiésemos tenido, y también interactuar rápidamente con mucha gente que tiene la capacidad de hacer investigación rápidamente, traspasar datos y técnicas a nosotros, y con eso creo que hemos estado muy bien preparados para hacer algunos estudios acá. Quizás el valor agregado que nosotros tenemos con los estudios que hemos hecho es que nosotros en realidad no queremos entender la enfermedad. Entonces todos los otros grupos con los que nosotros colaboramos son más moleculares y hacen cosas más in vitro a nivel de modelos de animales o celulares, pero nosotros tenemos las muestras humanas, lo cual hace una muy buena, hace un muy buen complemento para usar técnicas ómicas y poder traducir la ciencia básica a entender enfermedad en pacientes. Con eso un poco les doy el contexto de por qué empezamos a estudiar esto rápidamente, y solamente como llevarnos rápidamente a lo que nos convoca, que es entender coronavirus en este caso, y qué es lo que hemos estado haciendo. Este es un esquema que probablemente es aceptado por la gran mayoría de los científicos, creo yo, en el mundo, en cómo probablemente se generó este brote. Esto todavía no está esclarecido del todo, pero lo más probable es que es un virus que se origina de los betacoronavirus, que se sabe que están constantemente circulando en murciélagos, sobre todo en el sureste de Asia, que es una alta probabilidad, también por datos recientes, que esto puede haber pasado, este virus, a un hospedero intermediario como es el pangolín, ¿cierto? Este animal exótico que no tenemos acá en Chile, pero que en el sureste de Asia es comercializado como carne exótica, e incluso las escamas son comercializadas como productos medicinales. Y esta es una alternativa, y probablemente pasó a humano, no se sabe si por ingesta directa, contacto con el animal, o con carnes incluso, ¿cierto?, que pueden haber sido comercializadas en el mercado de Wuhan, y lo cual ya conocemos de sobra, ¿cierto?, que es un virus que infecta muy eficientemente el tracto respiratorio a través de la interacción de un receptor, el ACE2, que está ampliamente expresado en todo el tracto respiratorio, tanto superior como inferior. Tracto respiratorio superior sería la nasofaringe, garganta, y después inferior, ¿cierto?, tráquea, bronquio, pulmones. Por lo tanto, es un virus que es bastante eficiente en infectar y replicar en todo el tracto intestinal, respiratorio. Y lo que además hemos ido aprendiendo es que también, aparte de transmitirse muy bien, parece que también infecta otros órganos, y eso que tampoco está totalmente esclarecido, pero nosotros y otros tenemos algunos indicios de que, por ejemplo, podría estar infectando también el tracto intestinal. Entonces, para recordarle un poquito la línea de tiempo de cómo se generó este brote, a fines del año pasado, exactamente el 31 de diciembre, el último día del año, se generó la primera alerta más fehaciente de que había un brote de neumonias con una causa desconocida en Wuhan. A los pocos días, China identificaron que era probablemente un coronavirus nuevo, del que no se tenía
información. Luego, alrededor de 6 días después, empezaron a aparecer algunos casos de neumonía en otras partes de China y también en Tailandia, lo cual daba cuenta que podría estar relacionado. Aquí no está en la línea de tiempo, pero el día, me parece que era el 11 de enero, ahora me confundí un poco, pero quizás el 11 de enero creo que es cuando aparecen las primeras secuencias de que confirman que es un nuevo coronavirus desde un paciente. Luego, en enero, hay los primeros casos en Estados Unidos, en el estado de Washington. Y luego ya el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una emergencia y de preocupación internacional. En los primeros días ya de febrero se empiezan a haber muertes, y aquí quizás falta un montón de la historia, casos en Italia, España, ¿cierto? Ya con bastante confirmación, hasta que el 11 de marzo se declara la pandemia ya por su diseminación y propagación localizada en distintos puntos geográficos del globo. Por lo tanto, la OMS finalmente acepta que es una pandemia. Ahora, ese es el timing, y como les decía, nosotros con este proyecto Fluomics rápidamente hicimos un par de llamadas y teleconferencias, ¿cierto? Porque tenemos algunos colegas que están en Hong Kong, que participan de nuestro grupo también como colaboradores, y algunos de ellos nos empezaron a comentar qué cosas estaban viendo allá, cómo se estaba manifestando el brote, y qué muestras también estaban empezando a colectar, en donde, por ejemplo, la saliva era una muestra que ellos encontraban que estaban saliendo bastante positivos, que era fácil de tomar y que podían hacer seguimiento a pacientes. Después, con otras investigaciones también se detectó que había algunos síntomas gástricos, y un par de publicaciones tempranas de China también nos dieron algunos indicios que en deposiciones, ¿cierto? También podría haber presencia, por lo menos, de RNA viral. Es un poco el contexto. Esto ya ha pasado bastante tiempo. Esto es una imagen de mayo de esta base de datos que es GSAID, que es donde se han empezado a subir y publicar un montón de genomas de distintas partes del mundo. Y esta la he mantenido en esta presentación porque es bastante elocuaz poder mostrar con estos puntos rojos a la larga un poco cuán diseminado está esta enfermedad, los distintos puntos, ¿cierto? Por cantidad. Estos son secuencias, pero también son muy complementarios a la cantidad de casos que hay por cada uno de los países que se muestran acá, donde en el último tiempo las Américas han sido un epicentro de la pandemia. Por si no conocen esta página, se las presento. Yo la reviso al menos una vez al día, porque es muy interesante. Es la página que probablemente todos han escuchado, de la Universidad Johns Hopkins, en donde hacen actualizaciones constantemente de la pandemia, y esta otra manera de cómo ver que las Américas realmente son en este momento el foco del epicentro pandémico, y donde, ¿cierto?, en Europa y China, que fueron los lugares donde empezó quizás el brote más intenso, y que en el último tiempo también el continente africano está siendo prácticamente devastado por la pandemia, con, por ejemplo, Sudáfrica, que no había aparecido hasta hace poco, pasa a ser el quinto país con más cantidad de casos por país. ¿Para qué decir todo el resto de Latinoamérica? Y para ponerlo en contexto con qué es lo que ha pasado con los virus respiratorios y la detección de virus respiratorios con respecto a lo que se ve normalmente, esta es una imagen que es actualizada semanalmente por el Instituto de Salud Pública, donde podemos ver que esta estación, la de 2020, que vemos acá, es prácticamente una estación muy inusual con respecto a los otros virus respiratorios que encontramos presentes y que han sido detectados en las últimas semanas. De hecho, podemos ver aquí muy claramente que en la semana 11, que es la última semana de febrero prácticamente, habían lo que sería
una circulación normal de virus respiratorios. Acá están los virus respiratorios, los amarillos metanemovirus, celeste es influenza B, morado es influenza A, verde es para influenza, adenovirus, virus respiratorio sincicial. Y la línea roja es la positividad que se ve, ¿cierto?, de manera semanal. Y lo que vemos es que la positividad claramente ha bajado. Este es el total de los positivos que se encuentran para cualquiera de estos, la suma de estos virus. Pero lo que también podemos ver es que prácticamente estos virus están, la circulación por el suelo, mucho más bajo de cualquier otra estación y cualquier otro mes del año incluso. Si pueden ver, incluso en los meses cuando no vemos enfermedad infecciosa, que sería en el verano, el umbral de detección siempre es más alto de lo que estamos viendo en este minuto. Y esto tiene quizás algo de connotación que resaltar, porque la verdad es que al parecer el distanciamiento y el confinamiento, y desde mi perspectiva también el que los niños no estén yendo a clase, ha hecho que todos estos virus, que son los habituales que vemos en las estaciones de invierno, sobre todo, no están circulando en este momento. Ahora podemos ir mucho más a mi área ¿cierto?, de investigación, que es la que hemos estado haciendo en los últimos años, como comentó Arturo, y para esta época del año, para el virus de influenza, realmente no hay absolutamente nada. De hecho, en nuestro centro acá en la Católica, en el laboratorio de diagnósticos, se ha detectado una muestra positiva en los últimos 3 meses. Por lo tanto, realmente hay una baja en la circulación de estos virus respiratorios con respecto a estaciones anteriores. Ahora sí vemos qué es lo que ha pasado con coronavirus. Obviamente la foto es distinta. Esta es una imagen que tengo de hace unas semanas atrás, porque en cierto modo aquí también muestra esta imagen la positividad que ha habido desde que empezó el brote hasta hace un par de semanas atrás. El reporte de esta semana no contiene esta curva naranja, por eso que mantuvo esta. Pero hasta hace poco teníamos alrededor, ¿cierto?, de un 18% de positividad. Pero claramente hemos tenido esta curva, son datos del ISP solamente, de la región metropolitana, en donde al parecer, ¿cierto?, el brote principal, la primera ola que podríamos decir, ya ha pasado y está bastante más baja que en el mes de mayo y junio. Este es el actual, donde a la larga ha seguido bajando la cantidad de positivos, comparable al mes de abril, probablemente a esta altura, fines de abril, pero esto sigue siendo alrededor de un 5 y un 7% de positividad a nivel nacional. Así que vamos a ver cómo esto se sigue comportando, pero claramente en el mes de mayo y junio fue el brote más grande o el pic en realidad de la manifestación de las infecciones que vimos acá en la región metropolitana. Ahora se están viendo cierta circulación y pics en otras ciudades. Y vamos a ver cómo esto se sigue desarrollando a medida que se empieza a implementar el desconfinamiento de las distintas zonas del país. Eso es el contexto epidemiológico, ¿cierto? También el contexto científico de lo que hemos hecho. Y esto es otra imagen que les quiero mostrar porque también es muy interesante. Es una página similar a la de Johns Hopkins, por si no la conocen, que se las muestro acá, pero también me gusta revisarla. Aquí, ¿cierto? Es por semana, es cuando teníamos todavía 77.000 personas positivas, y esto uno puede ir encontrando distinta información, en donde claramente desde el comienzo de la pandemia la región metropolitana es la que ha tenido la mayor cantidad de casos, pero si uno lo sigue a través del tiempo, una semana después, aumentaron rápidamente los casos. También hay otros datos interesantes en esta página donde podemos ver que, por ejemplo, en la gran mayoría de las edades, estas son edades acá abajo, no hay diferencia o gran diferencia en la tasa de infección entre hombres y mujeres. Quizás en los adultos mayores de 80 hay una cantidad de más de mujeres que hombres. Esto es por comuna o por región en realidad.
Acá hay otros datos en cuanto a confirmados y también se puede ver claramente que la región metropolitana es la que ha liderado en la epidemia acá en Chile. Y otros datos como los que se muestran acá en cuanto a los fallecidos, la cantidad de fallecidos totales y cómo los pacientes hospitalizados o ventilados eventualmente se ha empezado a ver, ¿cierto?, desde quizás mediados de julio una quizás nivelación en estos pacientes al haber cada vez menos nuevos pacientes infectados. Y este es el de esta semana, el de hecho de hoy, donde podemos ver que en cierto modo los casos confirmados ya la región metropolitana empieza a tener un pequeño plató, mientras probablemente el resto de las regiones del país empiezan a tener más casos y obviamente ya estamos cercanos a los 400.000 casos en el país. Entonces ese es el contexto en que nos hemos desarrollado en los últimos meses y a través de esfuerzos colaborativos muy generosos de mucha gente acá en la red de salud, médicos, estudiantes, enfermeras, hemos echado a andar un proyecto desde el principio que ha ido ganando más esfuerzo de hacer seguimiento. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que obviamente no es solamente importante entender la enfermedad durante la fase aguda, sino que cada vez que vemos más a estos pacientes, primero nos encontramos con algunas cosas que no esperábamos. Y bueno, como saben, los datos van saliendo en tiempo real y uno los va viendo, pero nosotros hemos podido ir comprobando algunas de esas cosas. Por ejemplo, que la enfermedad dura mucho tiempo en mucha gente, incluyendo pacientes que son no severos o que tienen, ¿cierto?, una enfermedad relativamente leve. Se puede detectar el virus por mucho tiempo, pero también hay mucha incidencia de secuelas y de gente que tiene síntomas prolongados incluso después de haber sido dado de alta. Y eso es lo que a través de este grupo de trabajo hemos estado trabajando para poder hacer seguimiento a largo plazo. Y este es un poco el grupo que es multidisciplinario. Hemos estado trabajando, los muestro acá porque principalmente muchas de las muestras que hemos podido tomar de los pacientes, que son los datos que les voy a mostrar a continuación, no habrían sido posibles si es que no fuese a través de la colaboración, como digo, muy generosa de mucha gente. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, desde el principio lo que quisimos hacer es estudiar pacientes para entender la enfermedad y entender distintos patrones de cómo este virus infectaba a las personas y poder discriminar si es que hay ciertos factores tanto del virus como de la persona, en este caso, que pueden afectar a cómo se soluciona o se resuelve la enfermedad y si hay ciertas comorbilidades o factores que hacen que hayan personas que estén más propensas a tener enfermedades graves. Entonces lo que hicimos fue, a través de los datos que nos compartieron nuestros colegas de Hong Kong, fue establecer este protocolo donde nuestra meta original es, y sigue siendo, poder seguir a 150 individuos durante la fase aguda de su enfermedad, sin importar en qué rango de gravedad ellos manifestaron la infección, y poder hacer un seguimiento también a largo plazo para poder entender secuelas y también respuesta inmune, como cualquier otra cosa que sea subyacente a haber sido un paciente COVID positivo. Por lo tanto, la parte convaleciente y de recuperación también nos interesa mucho. Con esto hemos hecho un par de cosas, que es, por ejemplo, identificar en muestras clínicas cuándo y de qué muestras podemos detectar el virus. Con esto poder genotipificarlo y también secuenciarlo. Principalmente me voy a enfocar hoy día en la parte de detección y los datos que hemos tenido con respecto a eso. Hemos secuenciado muchos genomas virales, que no les voy a presentar ahora esos datos, pero probablemente tenemos la colección más amplia de genomas virales y estamos ahora en un proceso de generar los análisis y una publicación en ese caso. Y también por otro lado lo que hemos hecho es empezado a estudiar la serología, vale decir los anticuerpos de estos pacientes por distintos tipos de ensayo. Y también otra cosa que nos importa mucho es entender la inmunidad innata, vale decir su respuesta inmune inicial durante la fase aguda de la infección. En estos momentos no les voy a presentar estos datos, pero es solamente para que se hagan la idea de qué hemos tratado de hacer a través de este tiempo. Y eventualmente lo que queremos hacer,
es hacer un análisis integrado con mucha información clínica, que es la que obtenemos desde las fichas clínicas de los pacientes y cuestionarios que hacemos, y a esto incorporarle datos moleculares y epidemiológicos para poder entender entonces cuáles son los factores que afectan a que una persona se ponga más grave versus otra. Entonces, para recordarle un poco, esta enfermedad respiratoria es bastante distinta a lo que estábamos acostumbrados. Algunas cosas son similares, pero otras cosas son bastante distintas. Creo que lo principal que llama la atención es que al ser una enfermedad respiratoria no genera la congestión nasal ni el romadizo que estamos acostumbrados, por ejemplo, con los virus de influenza, con rinovirus, BRS, etc. Sí produce, ¿cierto?, un dolor de garganta importante, tos, ¿cierto? Hay mucha declaración de tos seca, produce bastante dolor muscular, pero lo que es bien destacable es que muchas personas, inclusive pacientes que están con una enfermedad leve, declaran tener cierta dificultad para respirar. Los pacientes que son más graves pueden tener dificultades multiorgánicas de distinto tipo, cardíacas, renales, y como les decía, hay algunos pacientes que también han tenido síntomas gastrointestinales. En general, con enfermedades infecciosas, pero este es un esquema que yo muestro generalmente para la enfermedad de influenza, pero aquí se da incluso más, se resalta más, en que hay, como saben, gente que es asintomática o que incluso no se da cuenta que tiene la enfermedad, pero que sí estuvo o está infectada. Una gran proporción de la gente que está infectada y que va a tener síntomas, pero que va a poder ¿cierto? Hacer un clearance de la infección y eventualmente recuperarse. Y hay otra gente que es altamente susceptible e incluso puede fallecer por una enfermedad por coronavirus. El que está a la base de esto, la verdad es que hay muchas cosas quizás, pero no todo está muy claro. Todavía estamos tratando de entender bien inmunidad, ver cuánto la inmunidad temprana afecta o no en el desenlace de una enfermedad más grave, o si hay otros factores que son protectores dentro de la población que podrían también estar a la base. Lo que sí se entiende, y esta es una imagen que es bastante buena, pero parte de esto es derivado de estudios y otro es un poco de hipótesis, es que, de nuevo, cuando hay una enfermedad al parecer leve, hay un cierto infección del tracto respiratorio, se gatilla una respuesta inmune que parece ser eficiente, puede o no haber infección pulmonar, se activa rápidamente la respuesta inmune celular y eventualmente muchos de estos pacientes pueden tener una infección leve o incluso ser asintomáticos. Por el otro lado, la enfermedad más grave está bastante connotada con tener una infección pulmonar que es distinguible, por ejemplo, en un examen de rayos X o un scan de CT, en donde se ven estas manchas opacadas en los pulmones. La respuesta inmune no se entiende muy bien cuál es el rol que puede tener también en exacerbar la enfermedad. Esto puede ser por sobreinflamación. Algunos de los efectos que se han visto es el tema de la vasoconstricción e incluso el potencial de generar coágulos, lo cual también deriva, entre otras cosas, en problemas cardiovasculares, en problemas renales, en el hígado, e incluso poder tener enfermedades más graves que deriven a la muerte. Entonces, con estos datos, nuestro grupo empezamos a hacer algunos estudios en donde, como les decía, empezamos a tomar muestras de distintos pacientes de distintas zonas. Y lo que hicimos fue tomar la muestra que todos toman, que es la de nasofaringe, que se obtiene con esta torulita que todos deben conocer ya a esta altura, y que se pone en un tubito para poder ahí detectar el virus. Generalmente el tubo tiene un medio, que es un medio de transporte viral que mantiene y preserva la muestra hasta que es analizada. Por otro lado, nosotros también, como les decía, empezamos a tomar una muestra que es el esputo, y para definir el esputo, esto no es saliva en el caso nuestro, nosotros le pedimos a los pacientes que
hagan una tos y que a la larga entreguen esa secreción que va a tener parte de secreción de la garganta y también saliva. Esa sería nuestra definición de esputo. Y por último, también a los pacientes que nos aceptaron, nos donaron también muestras de posición, como les decía, dado al potencial de síntomas gástricos que estaban declarando. Esto se analiza en el laboratorio por técnicas estándar de RT-PCR. En el caso de nosotros, rápidamente, al ser un laboratorio de investigación y no un laboratorio de diagnóstico, lo que hicimos fue instalar en el laboratorio dos técnicas de detección que estaban disponibles a través de la Organización Mundial de la Salud. Instalamos la del Centro de Enfermedades de Estados Unidos, del CDC, y también la técnica desarrollada por la Universidad de Hong Kong, los cuales amablemente nos mandaron a principios de febrero todos los reactivos y los controles para poder ponerlas en marcha. En nuestras manos, de hecho, la técnica de Hong Kong funcionó y sigue funcionando de manera extraordinariamente bien y sensible, así que todo lo que les voy a mostrar está hecho con esa técnica. Quizás la pequeña diferencia con respecto a los laboratorios clínicos es que nosotros no usamos ni kits comerciales ni reactivos comerciales que son parte de un kit. Pero lo que está muy claro es que prácticamente todas estas técnicas, tanto la del CDC como la de Hong Kong, hay un par más, la otra es disponible en un grupo de Alemania, y hay otras más, funcionan al mismo nivel y con la misma, dentro de todo, la misma cantidad de sensibilidad o nivel de sensibilidad y sensitividad que los kits comerciales. Obviamente usamos una cuantificación en tiempo real, lo cual se analiza en el laboratorio y para lo cual hemos generado distintos controles para validar la sensibilidad y sensibilidad de los estudios. Entonces, como decía Arturo, de hecho, hace 2 días atrás nos salió finalmente la publicación. Esto es un estudio que hicimos tempranamente con el grupo de AIR, con el doctor Arnoldo Riquelme de gastroenterología, donde identificamos en una base de datos tanto local dentro de la Universidad Católica como a nivel poblacional en el país, una cohorte donde establecimos que efectivamente en la población chilena los síntomas gastrointestinales y declaración de síntomas gastrointestinales estaban bastante sobre representados, sobre todo en gente que eventualmente tenía un mayor índice de hospitalización, versus otras personas que primaban otros síntomas en cuanto a su declaración en los primeros días de síntomas. Lo interesante de eso es que de un grupo de pacientes, que los primeros pacientes que estudiamos, que están en esta publicación, fueron 28 pacientes, encontramos que efectivamente cuando habían síntomas gástricos o declaración de diarrea o dolor estomacal, había alrededor de un 50% de esas personas que tenía detección de RNA de SARS-CoV-2 en deposiciones. Y esto es consistentemente, y lo hemos visto a través del tiempo con un número de estudios más grande. Por lo tanto, efectivamente, esto cambia un poquito el dogma quizás de lo que estamos acostumbrados con las enfermedades respiratorias, que si bien en algunas de ellas, en niños, hay veces que sí se demuestran síntomas gástricos. Esto no es usual en adultos, o por lo menos no tan consistente y reportado de la manera en que está siendo reportado. Por lo tanto, el hecho que esta enfermedad produzca síntomas gástricos y que además se pueda detectar en los pacientes que la declaran al menos en un 50% el RNA viral, es un índice que probablemente este virus también infecte el gastrointestinal. No está claro cómo. Eso es una pregunta abierta todavía, pero sí hay ciertos datos que son objetivos en que, por ejemplo, el gastrointestinal, muchos células epiteliales del gastrointestinal sí expresan de manera bastante alta el receptor que utilizaría este virus para poder hacer la infección en las células. Por lo tanto, es plausible que este virus pueda infectar a través de esa vía.
Como les decía, este estudio acaba de salir en Gastroenterology y, como decía Arturo, es uno de los mayores estudios de cohorte que se han hecho hasta el minuto en Latinoamérica. Ahora hemos hecho un seguimiento de esto y lo interesante es que ahora con mayor cantidad de pacientes hemos hecho un seguimiento para entender por cuánto se prolonga la detección del RNA viral de este virus en deposiciones. Y lo que es sorprendente es que cuando hacemos un análisis en donde incluimos datos también de otros estudios hechos a nivel mundial, por lo tanto esto es un metaanálisis que se incorporan nuestros datos más los datos de otros 32 estudios, encontramos que efectivamente la positividad en esta línea roja se ve acá, es más prolongada en deposición que en la muestra de nasofaringe. De nuevo, esto es detección de RNA viral desde esta muestra o espécimen clínico que le pedimos a las personas que nos donen, pero esta evidencia es bastante interesante porque cuando uno ve, por ejemplo, cuál es la positividad de la mitad de las personas, es bastante amplia la diferencia, porque en el caso de deposiciones, alrededor del día 14 se encuentra en casi la mitad de las personas positiva en la nasofaringe, pero en el caso de las deposiciones, esto puede ser hasta alrededor de 21 días. Por lo tanto, esta es otra indicación de que el potencial de que el intestino esté infectado por tiempos prolongados sea posible. Ahora, como les dije, este es un metaanálisis y aquí están nuestros datos comparado con todos los otros datos que tienen datos disgregados, donde se puede hacer este análisis en conjunto y podemos ver que efectivamente la media de la detección de muestras de RNA viral, perdón, en estas muestras es muy comparable a través de los distintos estudios. Por lo tanto, de nuevo, esta es una potencial indicación de que la vía gastrointestinal para poder estar secretando infección viral es posible, aunque debo comentar también que hay muy pocos estudios que han al menos publicado o establecido si es que pueden haber infección desde deposiciones. Hay solo 2 estudios que han reportado que se puede aislar virus de deposiciones. Por lo tanto, no está total claro cuál es el potencial infeccioso de entrar en contacto, por ejemplo, con deposiciones que tienen una detección viral positiva, pero claramente ahí hay una alerta que tomar en que puede ser que la vía gastrointestinal sea un potencial franco de infección. Con esto hemos hecho otros estudios, y estos son estudios que estamos ahora en el proceso de enviar a publicación, y hemos incluido ahora una cohorte más grande, pero hemos hecho un estudio distinto, que es entender los otros compartimentos, por así decirlo, en donde sabemos que el virus está presente, que es en la nasofaringe y en la garganta. Y para esto hemos incluido 35 pacientes que son ambulatorios y 45 pacientes que son hospitalizados. Y lo que hemos querido establecer es, ¿podemos o no detectar de manera similar en estas 2 muestras el virus y por cuánto tiempo? ¿Ya? Esto no lo voy a describir en detalle, pero solamente para demostrarle que de cada uno de los pacientes que nosotros hemos reclutado obtenemos un montón de información, lo cual nos permite hacer estas comparaciones cruzadas y entender si es que hay alguna diferencia que sea estadísticamente distinta para poder entender, en este caso, por cuánto tiempo está presente el virus en alguno de los 2 compartimentos, vale decir garganta o nasofaringe. Y esto es bien interesante porque el primer dato que obtuvimos, comprende a 82 pacientes que han sido seguidos longitudinalmente por alrededor de 35 días, y donde hemos conseguido de estos pacientes hisopados de nasofaringe y también esputo. Y esta es una curva similar a la anterior, y la primera pregunta que nos hicimos es, si comparamos a través del tiempo, ¿podemos encontrar el virus de manera similar en ambos tipos de muestras?
Y lo que podemos mostrar aquí, en cierto modo, es que la respuesta es sí. Tanto en la nasofaringe como en este esputo hay presencia de virus y, como pueden ver, encontramos al principio en el 100% de los pacientes detectados este virus, o sea, este RNA positivo en ambas muestras, y eventualmente esto empieza a decaer como uno esperaría a medida que la persona se recupera. Ahora, lo que es interesante con esta figura es que nos dimos cuenta que, si ustedes se fijan en esta primera parte de la figura, es que prácticamente las dos curvas se cruzan, lo cual nos dio la indicación de que una muestra de nasofaringe o una muestra de esputo, en este caso, si lo miramos de manera temporal, dentro de los primeros días, son muy buenas muestras para poder detectar el virus. Y esto, como habrán escuchado en los medios y también a través del Ministerio de Salud, ha sido altamente relevante. Nosotros compartimos estos primeros datos a través de una de las mesas de trabajo de COVID, y eso en parte, además de datos que han publicado desde afuera, es lo que ha generado el que se considere la saliva, en este caso, como un potencial muestra de diagnóstico para poder hacer detección de coronavirus en pacientes. Ahora, lo interesante de esto es que por primera vez podemos poner un tiempo de cuándo sí sería razonable tomar esta muestra, que desde estos datos nosotros, y les voy a seguir mostrando datos que apoyan esa idea, que dentro de los primeros días sería una muestra razonable, y que a partir que hay más días desde el inicio de síntomas, quizá el esputo no pueda ser una muestra tan confiable. No obstante, cuando analizamos todos los datos en conjunto, lo que podemos ver, ¿cierto? Esto es un análisis de ciclo en que se detecta la positividad en cada una de las muestras, tanto en nasofaringe como en el esputo. Encontramos que no hay diferencia estadística entre ninguno de los dos. De hecho, los datos son altamente comparables y no podemos distinguir que uno sea mejor que el otro. Ahora, obviamente, lo interesante es entender cómo se comporta de manera longitudinal a través del tiempo. Y esto lo que hicimos fue un estudio de correlación, donde tratamos de establecer cuál es la dinámica en que se puede detectar estas dos muestras como positivas a través del tiempo. De nuevo, aquí están todas las muestras evaluadas, donde tenemos, ¿cierto?, aquí muestras por distintos tiempos, y lo que podemos ver es que, si bien el esputo parece tener una menor carga viral, es bastante comparable con la nasofaringe, ¿vale? Esto, en términos bastante analíticos, nos entrega en la mayoría de las veces un rango entre 1 a 3 CTs máximos de diferencia, dependiendo de la muestra que estamos utilizando. Ahora, lo que aquí, como estos son promedios y estamos utilizando todas las muestras, tanto las positivas como las negativas, quisimos hacer un análisis un poquito más fino y solamente utilizar las que son positivas. Y lo que vemos es que cuando usamos las positivas solamente, en ambos casos, estas dos curvas prácticamente son indistinguibles entre una y la otra. Por lo tanto, esto nos dice que en ambas tipos de muestras, la nasofaringe, o sea, si yo tomo un hisopado de una persona en un momento dado en la nasofaringe, o le pido ¿cierto?, que haga una tos y me dé esta secreción de garganta, en el mismo momento, mi capacidad de poder detectarlo pareciera ser muy similar, porque la dinámica de cómo se comporta esto parece tener una linealidad en el tiempo que es muy comparable, ¿no? Entonces, lo que quisimos hacer es efectivamente compararlo y entender. Si yo le tomo a esta muestra simultáneamente, estas dos muestras, a un paciente, ¿cuántas veces voy a encontrar ese paciente positivo y cuántas veces voy a encontrarlo negativo? ¿Ya? Entonces, aquí está el esputo y acá está el resultado del nasofaringe. Si están dentro de este cuadrante, significa que los dos fueron positivos para la muestra en ese momento. Si fueron negativos en conjunto, entonces aquí tenemos, ¿cierto?, todos los que fueron negativos por los dos tipos de muestra, todos los que fueron positivos por los dos tipos de muestra, y aquí claramente hay algunas distinciones, en donde hay algunas veces, en este caso 15 veces, en que solo lo pudimos detectar como positivos en el esputo, y 42 veces en donde pudimos detectarlo solamente en la nasofaringe. Por lo tanto, esto nos dice que sí hay una concordancia, pero que hay ciertas diferencias.
Entonces quisimos entender un poco más y hicimos entonces un análisis de nuevo temporal. Estos son el análisis con, como les había dicho, cuando hacemos el ensayo, pero en los primeros 10 días. Y como pueden ver acá, la concordancia es mucho más grande dentro de los primeros días, en donde encontramos tanto positivos y negativos que concuerdan al 100%. Solo una muestra es positiva por esputo y no por nasofaringe, y 5 son por nasofaringe y no esputo. Si hacemos el análisis pasado los 10 días, entonces estas son todas las muestras dentro de los primeros 10 días, estas son todas las muestras pasados los primeros 10 días, encontramos de nuevo que la correlación empieza a ser menor, y por lo tanto esto apoya la idea, si los vuelvo atrás, a que dentro de estos primeros 10 días, en realidad estas dos muestras son cuando tienen su mayor valor diagnóstico. Quizás es importante destacar acá que si bien nosotros en nuestro estudio lo que estamos haciendo es entender bien en cómo se comporta el esputo, la técnica que es el gold standard de nasofaringe, de todas maneras hay momentos en que va a salir negativa. Y por ejemplo 14 veces positivas si tú tomas el esputo. Por lo tanto, hay que tener quizás esa precaución y es algo que de hecho es reportado indistintamente en múltiples centros de salud, de personas que se han ido a tomar la muestra y que sale negativa, pero que tienen todos los síntomas y a veces vuelven y sale positiva, o al final, ¿cierto? Si no empeoran, no se la vuelven a tomar y probablemente sí tuvieron COVID. Lo que pasa es que la muestra en ese momento no es que la técnica no sea, ¿cierto?, sensible, sino que la muestra no fue la mejor porque probablemente el virus no estaba presente en la nasofaringe y podría haber estado presente quizás ¿cierto?, en la garganta. Ahora hacemos un análisis un poco más fino, cuando hacemos una comparación entre cuántas veces encontramos positivos versus unos el otro. Como pueden ver, si tomamos todos juntos hay algunas diferencias, de hecho es estadísticamente distinto, pero si tomamos esta muestra dentro de los primeros 10 días, ya no hay diferencia estadística, como les decía, dado a que hay mucha congruencia en este tiempo. El análisis no da diferencia de estadística, pero de nuevo, si tomamos los últimos días, de nuevo nos da una diferencia estadísticamente diferente. Por lo tanto, esto apoyaría nuevamente que dentro de los primeros 10 días el tomar un esputo para poder detectar el virus puede ser una herramienta valiosa para poder hacer seguimiento o incluso diagnóstico. Lo que hicimos con estos datos fue también entender si es que había alguna diferencia entre los pacientes que estaban ambulatorios versus los pacientes que pudimos analizar que son hospitalizados. Si se acuerdan, este era alrededor de 32, si mal no recuerdo, y esto alrededor de 45. Y lo que vemos es que en realidad no hay mucha diferencia. Por lo menos dentro de estos primeros días, en ambos tipos de pacientes tenemos bastante congruencia entre los primeros 10 días, y también se da que a medida que van pasando los días, en ambos grupos empiezan a haber más diferencias. No obstante, creo que esto es lo que resalta es de nuevo que durante estos primeros etapa temprana, desde inicio de síntomas, el esputo puede ser una herramienta valiosa. Dado estos resultados, quisimos hacer una evaluación más aterrizada de qué significa esto, porque si tienes una herramienta que es a nivel estadístico bastante valiosa, ¿cuál es el costo? Hay un costo de eficiencia de poder hacer una medición con esputo versus el gold standard, que es el hisopado. Y por lo tanto hicimos ese análisis. Como les decía, y ustedes lo saben, para poder tomar la muestra de hisopado se necesita esa torulita que se introduce por la nasofaringe, y se necesita el tubo con el medio de transporte viral. Ambos son costosos, pero además se necesita el uso de alguien que esté entrenado, una enfermera o un técnico de enfermería que esté entrenado en hacer la toma de la muestra. Por lo tanto, si uno toma eso en consideración versus de pedirle a una persona que se tome la muestra ella sola en un frasquito para poder dar su esputo, queríamos entender cuáles son las diferencias que podíamos cuantificar. Y para esto lo que hicimos fue considerar los insumos que se necesitan para los dos tipos de muestra. Para el esputo nosotros lo que hemos estado usando es un container tipo frasquito como los que se usan para
tomar la muestra de orinas, que son frasquitos de plástico que están estériles, que están ampliamente disponibles en el mercado, incluso que se hacen a nivel local. A eso le ponemos 2 ml, mililitros de PBS como estabilizante, sin ningún aditivo, solamente para estabilizar y que ayude a refrigerar la muestra. Se refrigera la muestra y se trae al laboratorio y se procesa en el minuto. Versus, como les decía, ¿cierto? La tórula más el tubo que tiene que tener el medio de transporte viral, que es el gold standard. Entonces aquí analizamos si es que se toma la muestra de nasofaringe y considerando 1000 muestras, ¿cuánto esto cuesta? Esto es en miles de dólares. Por lo tanto, para tomar 1000 muestras, y lo hicimos considerando 2 escenarios de proveedores de la técnica o de la toma de muestra, en este caso un centro privado y un centro público o una red de salud, en el caso de la Universidad Católica, y estos son los costos de tomarlo, la muestra de nasofaringe, alrededor de $5.600, $4.300. Ahora, si es que el esputo es tomado por una persona, sigue siendo mucho más costoso, porque solo el bajar los insumos ya hay un considerable, casi un 60% de reducción del costo de tomarlo. Y ahora si uno le pasa el frasquito para que la persona se lo tome, en realidad es abismal la diferencia, porque estos son $138. Cada frasquito vale 150 pesos, 100 a 150 pesos, y los 2 ml de PBS en realidad valen menos de 20 pesos cada. Por lo tanto, el costo de poder hacer 1000 tomas de muestra con esta técnica es mucho más costo eficiente. Y esto es una manera inversa de mostrar más o menos los mismos datos, es cuánto uno se ahorra con 1000 muestras, y la verdad es que uno se ahorra alrededor de $5.400 por cada, lo cual es abismalmente una diferencia. Por lo tanto, nosotros creemos que efectivamente el esputo, hay que ver en realidad cómo se compara con la saliva. No estoy al tanto 100% de cómo están haciendo los estudios con saliva, pero nosotros creemos que el esputo es una muestra equivalente y muy fácil de tomar, y que es costo eficiente y que tiene un valor diagnóstico dentro de los primeros 10 días que es comparable al hisopado. Por lo tanto, sobre todo en países con escasos recursos o que no son productores de los materiales que son necesarios como la tórula o como los tubos de MTU para tomar la muestra, puede ser una alternativa que sea posible usarla. Ahora, por último, para terminar, estos son datos que también que hemos seguido haciendo. Estos son menos pacientes, pero hemos, a través de los datos anteriores, establecido también que los pacientes que están más graves, en ambos tipos de muestras, que es esta curva roja, parecen estar secretando el virus por más tiempo, inclusive hasta 3 semanas. En muchos de ellos es detectable en ambos tipos de muestras el virus. Por lo tanto, también esta otra manera de entender la enfermedad, de una manera distinta, que el otro estamos haciendo solamente la parte de diagnóstico, pero aquí estamos tratando de entender la enfermedad, en que al parecer la carga viral de estos pacientes en 2 tipos de especímenes que son fácil de obtener en el contexto clínico, nos pueden dar ciertas indicaciones de qué es lo que está pasando en cuanto a la replicación de este virus y por cuánto tiempo está prolongando en las distintas personas a través del tiempo. Ahora, igual es destacable que lo que estamos mostrando aquí son solamente las positivos, ¿cierto? En que incluso en los pacientes que son ambulatorios o incluso asintomáticos, en algunos de ellos podemos de todas maneras detectar el virus RNA viral, para ser más preciso, hasta por más de 21 días, lo cual de nuevo es otro patrón que es muy diferenciador con respecto a las enfermedades respiratorias típicas que conocemos, que tienden a tener, ¿cierto?, una fase aguda en que a lo sumo se pueden detectar en las primeras semanas, pero que prácticamente en la segunda y tercera semana ya no se va a detectar. Quizás tiene que ver esto con inmunidad, con
cómo este virus se replica en distintas partes del cuerpo. No lo sabemos bien, pero no lo sabemos bien, pero eso es algo que todavía queremos estudiar. Y con eso concluyo. Lo que les he mostrado es que el SARS-CoV-2 se puede detectar por tiempos prolongados en distintas muestras de pacientes infectados, que en la muestra de deposición el RNA viral se puede detectar por tiempos más prolongados que en la muestra de nasofaringe. Por otro lado, cuando comparamos el esputo versus la nasofaringe, nosotros encontramos que esta muestra de esputo es confiable para poder detectar a nivel comparable que la nasofaringe, que es el gold standard, ¿cierto?, del RNA viral. Y específicamente esto es muy concordante dentro de los primeros 10 días de síntomas. Por último, lo que les mostré es que hay individuos que tienen la enfermedad, ¿cierto?, más prolongada por el tiempo, y al parecer hay una diferencia en que hay una mayor cantidad de pacientes graves que tienen la detección de virus tanto en el hisopado como en el esputo por tiempos prolongados y altas cargas virales en estas muestras. Y por último, como les decía, nosotros queremos seguir estudiando y entender los efectos a largo plazo y entender también carga viral y otras manifestaciones del virus en estas distintas muestras, por lo cual vamos a seguir estudiando estas mismas cohortes a largo plazo. Con eso concluyo. Este es el grupo del laboratorio. Justo no está Jorge acá en esta reunión, pero Jorge Leicán. Pero este es el grupo que ha estado funcionando durante este tiempo, como todos ustedes, algunos presenciales, algunos en la casa, y otros acá en el laboratorio, pero ha sido un gran esfuerzo del grupo del laboratorio como de los colaboradores para poder obtener algunos de estos datos. Y esta es la última diapo. Con esto simplemente mostrarles un poco que también, como les partí diciendo, nosotros tenemos la fortuna de colaborar con gente que es muy generosa también a nivel internacional, que nos han mandado reactivos, nos han compartido datos rápidamente. También nosotros hemos compartido mucha información con ellos. Hemos tenido la fortuna de secuenciar muchos virus gracias al consorcio y gracias a colaboradores de Mount Sinai. De hecho, hay uno de los primeros virus que está aislado, fue un aislado chileno de Mount Sinai, que ahora está puesto en un repositorio internacional, junto con los primeros que se pudieron obtener. Así que con eso hemos tratado también de colaborar para entender a nivel también global cómo las distintas cepas se manifiestan en distintas partes. Así que con eso termino, y si queda tiempo para responder preguntas, encantado de poder hacerlo. Muchas gracias, Rafael. Realmente muy interesante tu presentación, muy clara, fue muy gráfica además, así que todo quedó muy claro. Muchísimas gracias por tu presentación. Doy la palabra a quien quiera hacer una consulta, algún comentario, quiera compartir algo respecto de la presentación del doctor Medina. Arturo. Sí, quería aprovecho de hacer una consulta a Rafael. Respecto de la dificultad, porque normalmente los laboratorios que están trabajando en la detección actualmente están trabajando con muestras nasofaringe. Sí. Y está la discusión un poco de si se pasan o no se pasan a esputo, o a saliva, mejor dicho. Y en ese sentido, tenía como dos preguntas. Una, si ustedes vieron alguna dificultad mayor en la extracción, que tenga alguna, que signifique a lo mejor también algún posible error en el resultado, quizás. Y como ustedes trabajan con esputo, si tienen alguna predicción de si realmente la saliva es tan útil y tan comparativa a la nasofaringia como en el caso del esputo que ustedes vieron. Ok, la primera pregunta es un poquito, es más variable quizás que el hisopado, en el sentido en que de repente un esputo, ¿cierto? Esa secreción puede ser un poquito más, con una consistencia distinta. Con eso hemos hecho algunas cosas, pero no mucho, no muy distinto en realidad.
nos ha servido mucho tener esos 2 ml dentro del frasquito porque diluye un poquito la muestra y la preserva bastante bien. Y en cierto modo, ¿cierto? Si ya desde un punto de vista más analítico, en general nosotros hemos establecido que una persona a la cual le pedimos el esputo, ese esputo consiste en alrededor de entre 0.5 ml a 1 ml. Por lo tanto, la muestra en sí no se diluye demasiado con esos 2 ml de PBS adicional, pero ese PBS adicional sí permite mucho a que la consistencia del esputo sea mucho más manejable. En muestras muy particulares hemos usado algunas técnicas que están descritas como para poder disolver, ¿cierto?, un poquito más la muestra, que es prácticamente usar betamercapto de etanol y DTT y cosas por el estilo. Nada fuera de lo común, y lo cual hemos encontrado que no afecta la capacidad de poder extraer y detectar la muestra. También hemos hecho ensayos específicos en un esputo negativo, que sabemos que es negativo. Hemos puesto cantidades de RNA viral que es conocida y hemos hecho distintas diluciones y extracciones y encontramos que en realidad la muestra no afecta a la detección del RNA viral. Por lo tanto, tenemos bastante confianza que al menos como lo estamos haciendo nosotros y no tenemos mucha... a ver, hay pocos falsos negativos, por así decirlo, o prácticamente nulo. Ahora, el pequeño como disclosure quizás que tenemos que hacer nosotros con respecto a un contexto clínico, ¿cierto?, en terreno, en una toma de muestra, es que nosotros partimos con pacientes que ya tienen un hisopado que es positivo, ¿ya? Entonces, la primera muestra no es un esputo ni una saliva. Y lo que hacemos es tomarle el esputo y el hisopado al mismo momento, muy después, ¿cierto? Como al día, a los 2 días máximo de que obtuvieron sus resultados. Y eso nos da buenos resultados. La otra disclosure que uno puede hacer es que, claro, nosotros tomamos la muestra, lo hace una sola persona, que es nuestro enfermero que trabaja en el equipo, refrigera las muestras y las trae inmediatamente al laboratorio. Ahora, habiendo dicho eso, una buena toma de muestra, un buen red de salud, probablemente todas esas cosas van a estar bastante bien controladas. Tanto la toma de muestra como la mantención de la cadena fría y la refrigeración. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que eso no debería ser un factor principal en un potencial falso positivo o una incapacidad de detectar desde ese tipo de muestra. Creo que el tema principal que puede ser más complicado para usar saliva o esputo es que nosotros usamos estos frascos, como decía, que son los típicos frascos de orina que entregan cuando uno se hace un examen, que son más grandes, ocupan más espacio. Hay quizás una cosa logística que puede afectarlo, pero también ya han empezado a salir alternativas, que son tubos más pequeños, que son más manejables, y que se pueden usar quizás de manera rutinaria. Por lo tanto, esos que serían como los pros y los contras. Y quizás por último, hay varios grupos que a nivel mundial lo están usando, y acá en Chile también, por ejemplo el grupo en Valdivia, están haciendo lo que ellos le llaman vigilancia activa con saliva, y les está dando muy buenos resultados. Entonces, el contexto para qué se usan y cómo se usan, yo creo que también es importante, porque a lo mejor uno podría tener un cierto criterio para qué sí va uno a usar este tipo de muestras como saliva y para qué no. Y creo que aquí lo que nosotros aportamos es que le damos un valor temporal. O sea, mi recomendación sería que probablemente la saliva no es mejor que el hisopado después de los 10 días. Por lo tanto, el tomarle esa información al paciente desde cuando usted tiene síntomas también puede determinar qué tipo de muestra tomar. Pero claramente que hay un valor agregado en que es más barato, en que es fácil de tomar, que incluso expone menos a un personal de salud porque se le podría pasar el tubito o el frasquito a la persona, y que en un contexto de vigilancia activa, como lo que está haciendo el grupo de Valdivia, creo que tiene un valor muy importante de poder ir a encontrar a los potenciales infectados en vez de esperar a que ellos vengan,
porque de nuevo, esos potenciales infectados probablemente no van a tener síntomas, entonces van a estar muy temprano, probablemente dentro de esos primeros 10 días, lo cual apoya la idea de que el hisopado va a ser tan bueno como tomar una saliva durante ese periodo de tiempo. Así que quizás es una respuesta larga a tu pregunta, pero creo que con eso puedo dar al menos un feedback de qué es lo que creo que puede aportar este tipo de muestra para poder apoyar en realidad el diagnóstico o la vigilancia más activa. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de algún otro participante? Bueno, Rafael, queríamos darte las gracias por tu tan interesante presentación. Es realmente impresionante todo el trabajo que han hecho ustedes y con el profesionalismo que lo han hecho, bueno, típico de la Universidad Católica de Chile, con investigaciones de alto nivel y con grandes colaboraciones. Importante las colaboraciones que han hecho con un centro realmente muy importante. Me imagino que tiene que ver con la trayectoria de los investigadores en el laboratorio de ustedes. Así que felicitaciones por tan lindo trabajo y que vengan muchas más publicaciones. ¿El gobierno lo está apoyando de alguna manera con esto? No, por ahora no. No hemos tenido, como dijo Arturo, yo he tenido la fortuna de contar con fondos que nos dejaron rederivar para el uso de coronavirus, en este caso, con fondos de Estados Unidos. Entonces, creo que eso también fue muy bueno para poder, en cierto modo, empezar con el pie derecho sin tener que estar quizás viendo esa parte de los fondos en ese momento. Pero claramente esto no se puede hacer sin fondos, así que es un buen punto y hemos tenido quizás esa fortuna por ahora y ojalá o sea, creemos, cuál es mi visión, es que ha habido un importante apoyo de los laboratorios universitarios al diagnóstico y creo que eso ha sido extremadamente valioso. Y creo que en una segunda etapa los virólogos ojalá que vuelvan a hacer virología y que no solamente, ¿cierto?, a la larga queden este capital humano altamente avanzado solamente haciendo diagnóstico, no por menospreciar lo que están haciendo, sino que creo que hay mucho que se puede hacer y que se debe hacer a nivel local. Y muchos lo han hecho, sin duda. Pero desde mi punto de vista, creo que en esta segunda etapa del coronavirus, la investigación toma un rol importante en que hay que hacer investigación a nivel local. Lo que hemos aprendido, como les digo, en este cohorte que ahora vamos a seguir a largo plazo, es que hay mucha cosa que va a ser subyacente y que va a haber que entenderla. Y no todas las poblaciones mundiales son iguales. Nosotros tenemos una alta tasa de obesidad, de hipertensión y otras condiciones que es altamente necesario que los virólogos, ¿cierto?, la gente que estudia epidemiología y otras cosas más, que se pongan ojalá a estudiar los efectos post pandemia de la salud que son derivados de la infección. Así que Rafael, ¿y en Latinoamérica, quién más está estudiando esto, además de que se está haciendo acá en Chile? Porque hay bastantes grupos, en Argentina están haciendo algunas cosas, también creo que la contingencia en nuestros países hace que los estudios sean más prácticos. En Argentina hubo liderado por una viróloga muy conocida, Andrea Gamarnik, un esfuerzo muy importante de generar, por ejemplo, test de diagnóstico a través de LISA, y que lo hicieron muy rápidamente y in-house, y con eso han podido testear un montón de gente y hacer ciertas cosas de manejo público de una manera distinta. Sé que en Brasil hay otros grupos que han estado, ¿cierto?, con todo lo que ha significado un poco el manejo de Brasil desde el gobierno también. Hay grupos importantes que han estado haciendo investigación, información sobre cómo se ha diseminado el virus en ese país, y también ellos hace poco, la gran diferencia de Brasil es que ellos tienen capacidad de hacer vacunas, ellos están haciendo sus propias vacunas y están colaborando con otras farmacéuticas como Oxford, por ejemplo, en que ellos van a hacer la vacuna de Oxford en Brasil. Hay otros estudios en Ecuador,
en Perú, que yo conozco, en Guatemala, pero en realidad nuestras realidades, creo, de Latinoamérica hace que es poco, es difícil hacer investigación, ¿cierto?, pura y dura para poder entender lo que va a pasar, en cierto modo, ¿cierto? No, muchos terminamos viendo los papers que vienen de afuera. Y eso creo que es lamentable porque desde mi punto de vista nuestra población latina de Latinoamérica es distinta y vamos a ver muchas cosas que si no las estudiamos ahora no las vamos a entender bien o que van a repercutir en los sistemas de salud también a largo plazo. Pero eso es como darte una opinión bastante personal, Claro, o una sea, visión. hoy en día, a propósito de esta pandemia, quizás tenemos la oportunidad de aprender, ¿verdad?, de cómo se puede manejar un virus, ¿verdad?, o cómo se pueden hacer los estudios, cómo estudiar la población, etcétera. Esperemos que los investigadores y los gobiernos pongan los apoyos donde tienen que estar, no solamente en Chile, sino que en el resto de Latinoamérica, porque es sumamente importante. Bien, muchísimas gracias, Rafael. Fantástica presentación. La presentación vamos a intentar disponibilizarla después para todos aquellos que tengan interés en revisarla. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo conversatorio de la carrera de Tecnología Médica. Estás totalmente invitado, Rafael, a participar si es que tienes algo de tiempo. Me imagino que estás sumamente ocupado. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches.